Hola y bienvenidos a la segunda parte de la charla con Carlos y Carolina. Los conocimos en la primera parte y también ellos se presentaron a sus proyectos. Filosofamos un poco con ellos sobre una nueva comunidad de humanidades digitales en Latinoamérica y terminamos con Carlos diciendo lo importante que es tener estos espacios para intercambiar ideas y encontrarnos. En la segunda parte vamos a hablar con ellos sobre sus utopías por un nuevo mundo digital y Carolina nos va a presentar su nuevo libro, Narrativas Digitales. Que lo disfrutan. Esta reflexión, este pensamiento, esta discusión, estas mismas charlas, Juliana, que estamos teniendo los tres, aportan justamente valor desde una mirada al sur del mundo, acá en Sudamérica. Qué bien, sí. Creo que también como estas diálogas son tan importantes para saber qué está pasando, cómo pensamos y qué críticas tenemos a través de las humanidades digitales. Me gusta mucho saber qué utopías tal vez tienen o en qué mundo digital quieren estar, aún más en Chile, en Latinoamérica. Sí, a ver, qué difícil la pregunta, igual, porque son cosas que... Sí, ya me di cuenta. Bueno, a ver, visiones de futuro. Yo creo que una forma de, o sea, primero es como pensar la tecnología, pensar la técnica. Yo creo que eso es fundamental, es decir, efectivamente, un poco lo que decía Carlos, ¿no? Hacia el final de lo que dijo recién, es decir, esta idea de que para que esos futuros distópicos que muchas veces encontramos en la tecnología y con los cuales creo que caer ¿cierto? En pensar que vamos hacia un apocalipsis tecnológico o vincular las tecnologías digitales solo con eso, me parece un error, porque hemos visto que, ¿cierto? Las tecnologías digitales han sido apropiadas desde sus inicios por movimientos sociales, por distintos actores sociales. Es decir, parte de lo que los movimientos sociales hoy día, por ejemplo, pueden hacer y lo que son y cómo se organizan, tiene que ver con los usos de las tecnologías digitales, ¿cierto? Y en esos usos, estas tecnologías son resignificadas, son vistas de manera crítica también, son usadas de maneras creativas, ¿ya? Entonces, justamente lo que decía Carlos es, nosotros no podemos desconocer, ¿ya? Y tenemos que analizar qué es lo que hacen estos poderes, ¿cierto? Las grandes empresas tecnológicas, ¿cierto? Con los algoritmos, donde hay una especie de datificación de la vida, ya algoritmización de la vida, donde de alguna manera se conducen nuestras experiencias, gustos, etcétera, ¿cierto? A partir de las huellas que nosotros vamos dejando en nuestros usos de Internet, ¿ya? De las redes sociales. Eso es algo que no podemos desconocer, es algo que existe, ¿ya? Ahora, el que nosotros derivemos en una distopía, como las que mencionaba ahí Carlos, ¿cierto? 1984, Un Mundo Feliz, y podemos nombrar otras más, ¿no? Que parecían de ciencia ficción, depende de nosotros. Depende, creo, de los usos que hagamos de las tecnologías, de ciertas políticas, ¿ya? Carlos ha mencionado varias importantes, ¿cierto? Pero creo que de las que ha mencionado, creo de las relevantes en términos, por ejemplo, de la circulación del saber, ¿ya? Y del conocimiento, es el acceso abierto, ¿ya? Entonces, por eso cuando yo decía que las humanidades digitales tienen que mirarse hacia adentro respecto a los usos de las tecnologías que están haciendo es, por ejemplo, cómo estamos pensando nosotros el acceso abierto desde las humanidades, ¿ya? Porque justamente eso tiene que ver con formas de democratización del conocimiento, sobre todo que en América Latina son tan importantes y sobre todo considerando el lugar que nosotros tenemos en la geopolítica del saber,
¿ya? Y del conocimiento, donde, con solo un ejemplo, pero en el fondo nosotros creo que en América Latina se ha fomentado bastante las políticas de acceso abierto, y si nosotros miramos las revistas académicas, gran parte de ellas, por lo menos en las humanidades, son de acceso abierto, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos acceder a los conocimientos de afuera, ¿ya? Del norte, de Europa o de Estados Unidos, nos encontramos con barreras de pago. Entonces, y que no todas las universidades, y que no todas las universidades, algunas las pagan, otras no, ¿ya? Pero quienes están fuera de las universidades no pueden acceder a eso, ¿ya? Y entonces sí encontramos grupos en Facebook, en Internet, ¿cierto? De bájame este paper, o bueno, o también, ¿cierto? Todos aquí yo creo que somos grandes usuarios de... ay, siempre se me olvida el nombre de este sitio ruso. ¿SciHub? Sí, eso, SciHub. Sí, siempre se me olvida ya. Yo lo dije. Claro, SciHub, ¿ya? Entonces yo creo que el futuro, ¿cómo me lo imagino yo? No me imagino un futuro sin tecnología. Yo creo que esto va a seguir, ¿ya? O sea, que las tecnologías van a seguir desarrollándose. Que quizá, no sé, a lo mejor en unos años más, en el año 2050 o en el año 2100, cuando yo ya no esté aquí, ¿cierto? Pero mis nietos o si es que tengo, o mis hijos quizás, no sé, mis descendientes irán a ver, pero a lo mejor vamos a tener máquinas no solo que de alguna manera son inteligentes, ¿ya? Sino que también a lo mejor máquinas conscientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a convivir con las máquinas? No es una pregunta del futuro, es una pregunta del ahora. Y cómo nosotros pensamos la tecnología y las técnicas, ¿ya? Desde pensamientos situados. Porque la relación que tenemos con la tecnología es distinta, ¿ya? Dependiendo de dependiendo de las diversas cosmovisiones, ¿ya? Hay un libro muy bueno de Yuk Hui que sacó hace poco Caja Negra, donde habla mucho de la relación que tiene China con la tecnología, que es una relación muy diferente a la que se gestó en Europa, ¿cierto? Con la modernidad, pero finalmente es esa relación, la relación moderna con la técnica y con la tecnología, la que se impone, ¿ya? Entonces yo creo que ahora es muy importante pensar los desarrollos situados de la técnica y la tecnología desde una visión crítica de los usos de la tecnología, ¿ya? Para que éstas tengan sentido y adquieran ciertos significados dentro de estos espacios donde nosotros las estamos utilizando, ¿ya? Y que seamos capaces de transformarlas también. Y para poder transformarlas, ¿ya? Es muy importante, por ejemplo, el acceso abierto, el open source, ¿ya? Y todos estos movimientos de la cultura libre que yo creo que desde nuestros países como desde el sur, creo que es algo que se tiene que empujar fuertemente. Por ahí yo creo que va ese futuro que imagino. Mira, si hay algo que la historia nos muestra a lo largo de los siglos, es que toda tecnología que ha ido emergiendo y que ha implicado un cambio de época, un cambio de mentalidad, de pensamiento, cuando la sociedad no se involucraba activamente en su reflexión, y algo que dijo Carolina hacia el final, esta tecnología termina siendo un fin y no un medio en sí mismo. Y los estados los utilizan, o lo han utilizado, perdón, para sus propios fines. Desde la imprenta, por ejemplo, hace algunos siglos atrás, hasta algo más reciente como la energía nuclear. Y esta disrupción tecnológica que estamos viviendo no escapa a esa dimensión. La diferencia es que hoy en día tenemos una aldea global mucho más interconectada e intervinculada que a diferencia de hace 600 años atrás con la imprenta. Podemos y tenemos la fuerza para poder transitar hacia un uso de la tecnología, pero como un medio que facilite los procesos humanos con el ecosistema, con el medio ambiente, en un mundo de cambio, y que no se transformen justamente en estas distopías que yo decía, en estas
aproximaciones un poco apocalípticas que se mencionaban, sino que le demos un sentido real desde la perspectiva del mundo que tenemos hoy en día. Y ahí yo creo que tenemos una oportunidad muy importante que no ha existido en ningún momento de la humanidad, que es una masa, una población, una sociedad, al menos Occidente, en la cual el posicionamiento de las tecnologías tiene hoy en día una mirada crítica y justamente en pro de transformarlas en herramientas para un fin social, para un fin de las personas, y no al revés. Los movimientos de apertura de datos, que es una de las áreas que yo trabajo, los movimientos que van en la línea del open source, por ejemplo, justamente están corriendo el cerco y están presionando a los gobiernos para desarrollar políticas, como dijo Carolina recién, nuevos marcos de gobernanza, de tal forma que estas tecnologías no sean cooptadas por los estados, sino que estén al servicio de todos, el propio estado, por supuesto, pero también las sociedades, los stakeholders, las empresas públicas, privadas, etc. Yo creo que en la medida que seamos capaces de poder apropiarnos de ese rol fundamental que tenemos a nivel social, a nivel personal, vamos a ser capaces de poder redirigir el pensamiento y la tecnología hacia un fin mucho más de ser una herramienta a nuestro favor que al revés. Porque lo que no puede ocurrir es que esas herramientas se transformen por parte de los estados en futuras sociedades donde existe una especie como de vigilancia tecnológica, en donde tú te transformes simplemente en un dato que el Estado maneja y que se rija a partir de esa información que tú estás entregando. Yo no creo que eso, al menos en Occidente, en Asia es otro cuento, pero yo creo que al menos en nuestro caso existe un movimiento y una cantidad de personas que están muy activas que marcan la diferencia. Y un elemento que dijo hace un rato Carolina que no puedo dejar pasar. La humanidad digital y muchos de estos movimientos están liderados por mujeres, que no es menor tampoco en una región del mundo, América Latina, que es absolutamente machista, patriarcal, con toda la cantidad de violaciones que ocurren de derechos humanos acá en el día a día, en realidad, en esta parte del mundo. Pero fíjate que justamente en estas áreas son mujeres que nos están liderando. Habló de Jimena, Carolina, recientemente, y ella lleva años trabajando en esto, y es una verdadera, es una misionera en el área de humanidades digitales, una evangelizadora, y muchas más. Y bueno, también incluyen eso en el caso de Chile a Carolina, ella misma. O sea, yo creo que por ahí va el camino. Yo soy más optimista de lo que puedo llegar a ser incluso, porque yo creo que a diferencia de la energía nuclear hace 70 años, o la imprenta hace siglos, hoy en día tenemos un nivel de conciencia colectiva que nos permite poder mover estos cambios y estas transformaciones hacia un fin humano. Porque si no pudiésemos hacerlo, yo ahí sí pensaría que nuestro futuro podría ser un poco más oscuro. Pero tengo esa esperanza, tengo esa confianza en que podemos transformar este escenario. Gracias, Carlos, y gracias, Carolina. Sí, yo también me quedo con esperanza. Carlos, hace una semana nos has enviado ese artículo sobre las ciencias sociales y el papel para transformar más a un futuro más sustentable, sí, sustentable. Y lo he leído y eso es como la esperanza con que yo me quedo de saber que tenemos ese poder y tenemos tantas personas que están como más solidaria y más trabajando juntos para tener eso del open access, para que todas las personas tienen acceso a patrimonio cultural, a datos, a metodologías digitales, a educación. Y creo que nosotras tres también tenemos un poco la responsabilidad de luchar más en eso. Carolina, tienes un libro, tal vez nos puedes hablar un poco sobre eso también. Sí, a ver,
Este libro fue publicado en el 2018, se llama Narrativas Digitales. Narrativas y Poéticas Digitales, se llama, ¿cierto? Este libro proviene de mi investigación doctoral, de doctorado. Me invitaron primero a publicarlo en formato ebook en el Centro de Cultura Digital de México, y luego también surgió la posibilidad de publicarlo en su versión impresa con la editorial Cuarto Propio acá en Chile, así que tiene estas dos versiones, es decir, está para descarga gratuita en versión ebook desde el Centro de Cultura Digital de México y se puede comprar en impreso para los que todavía, que yo me incluyo, seguimos leyendo libros en papel. ¿Ya? A pesar de que yo estudio todas estas literaturas digitales, me gusta rayar los libros y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, en esta investigación lo que yo hice fue preguntarme por cómo ha cambiado el modo de producción cultural en la literatura a partir de los usos creativos de las tecnologías digitales. Entonces, básicamente, lo que yo exploro en ese libro es cómo cambiaron o cómo se transforman las maneras de crear, transformándose no solo, o sea, porque la literatura digital no es solo el paso de un formato impreso a un formato digital, pero sin cambiar la estructura, es decir, no son libros digitalizados, ¿ya? O libros en PDF, sino que tiene que ver con una transformación en las formas, en los usos del lenguaje. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos hipertextos, hipermedia, poesía de código, poesía interactiva, literatura generada por algoritmos, etc. ¿Ya? Entonces, un poco yo exploro algunas de esas experimentaciones en el libro. También me pregunto por los cambios en las formas de circulación, porque la mayoría de estas obras ya circulan de manera libre, gratis también de alguna manera. La cultura libre no necesariamente tiene que ser gratis, pero en el caso de estas obras circulan de manera libre y gratuita en Internet, están ahí para quien las quiera leer, ¿ya? Y eso también tiene que ver con formas de acceso, o sea, como que la literatura digital surge más bien desde una pulsión de los autores y de las autoras por dar a conocer este tipo de obra, ya que quizás es la que predomina en todo escritor, más que por una cuestión de negocios. En realidad, cuando yo entrevisté a autores, lo que me decía la mayoría es que yo quiero que mi obra se lea. ¿Ya? Entonces, la manera de que se leyera era poniéndola en Internet, ¿no? Y además está hecha para ese formato. Bueno, entonces exploro eso, y quizás lo que menos exploro en ese libro son las formas de recepción, ¿ya? Es decir, como lo planteo hacia el final, me planteo algunas preguntas que tienen que ver con los cambios en las formas de lectura, con los usos de las tecnologías a partir de estas obras, etc. ¿Ya? Pero más o menos eso abarca esa investigación. Ya. Ya, estos son como el minuto de confianza, claro, el minuto de confianza. A ver, yo creo que primero agradecerte, Juliana, por la conversación. Creo que es un gusto poder conocerte. Creo que tu español funcionó súper bien, se entendió bien. ¿Ya? Saludos a mi profe. Y también siempre es un gusto poder conversar con Carlos, que efectivamente, ojalá después cuando volvamos a lo presencial podamos organizar como algún evento de nuevo. Y nada, a mí insisto nuevamente en esta idea de la necesidad de que en el campo de las humanidades digitales no se transformen solamente en una cuestión que tiene que ver con progreso de las humanidades, muchas veces como se habla, ¿cierto? O de caer en la maravilla de lo nuevo, ya hay de una especie de fetichización de las tecnologías dentro de las humanidades, sino que más bien que esa entrada de las tecnologías digitales, ya sea en términos metodológicos, pero también muy importante en términos pensarlas desde lo teórico y desde lo crítico, ¿ya? Sea justamente de forma reflexiva, de forma situada,
ya en nuestros países, y que en el fondo tenga que ver con pensarlas no solamente en términos instrumentales, ¿ya? Las tecnologías digitales como una cuestión puramente metodológica y que va a hacer progresar a las humanidades, como decía al principio, sino que también pensarlas desde el rol que han tenido las humanidades siempre, ¿cierto? Que es desde esta visión crítica respecto al uso, en este caso, de las tecnologías digitales, no solo dentro de las prácticas sociales y culturales, sino que desde nuestras propias prácticas también de investigación, donde yo creo que tenemos que pensarlas desde el acceso abierto, ¿cierto? Desde el acceso abierto y la cultura libre, desde la democratización de las tecnologías, desde también los usos reflexivos de las tecnologías, ¿cierto? Y también desde una visión crítica respecto a los poderes que dominan hoy día los usos de las tecnologías en la sociedad y también un poco, creo yo, dentro de las ciencias sociales y las humanidades, donde yo creo que las humanidades digitales no pueden caer. Entonces, eso sería, esos 5, creo que, no sé si me pasé de los 5 minutos, pero eso sería mis minutos de confianza. Gracias. Mira, una de las ventajas de venir después de Carolina en esta conversación es que me deja la cancha lista para poder cerrar. ¿Entiendes? No es mucho lo que yo puedo agregar a lo que indicó Carolina, porque comparto plenamente ese análisis. Sí, en primer lugar, te quiero agradecer, Juliana, el espacio, la conversación, el tiempo. Te pido disculpas por el tema de Skype, pero mira, sí, yo creo que 7 años que no ocupo Skype es como lo más bajo posible. Pero bueno, al margen de eso, este espacio, esta conversación, yo creo que son muy necesarias y son muy importantes. Valoro enormemente el trabajo de los diálogos virtuales que tú estás impulsando junto con el equipo. Y sobre todo con esta mirada desde acá del mundo, que muchas veces no está dentro del radar, justamente porque estamos en una región que geopolíticamente no tiene una relevancia como lo tienen otros sectores del mundo. Y ya más en lo temático, yo creo que el análisis del fenómeno tecnológico, con todas sus vertientes, nos debe llevar a una reflexión profunda que no puede caer en lo trivial, como decía Carolina, sino que tiene que tener una mirada mucho más profunda, mucho más interna y además externa como sociedad. Hay una expresión que me encanta a mí decirla, que es cuando una persona cree que la tecnología resuelve un problema, significa que o bien no entiende el problema o no entiende la tecnología. ¿Ya? Y eso en el mundo que hoy día vivimos es pero totalmente cierto. Creemos que la tecnología por sí misma va a resolver todos nuestros problemas. Creemos que la tecnología en muchos casos es una bala de plata. Y muchas veces esa tecnología puede significar inclusive que una persona pueda perder su trabajo, pueda ser discriminada de beneficios sociales o simplemente pueda ser asesinada, justamente producto de estos mismos procesos a ciegas que vivimos. Necesitamos a una sociedad, a una población, a mujeres, a hombres, a jóvenes, a niños, niñas, adolescentes, activos dentro de esta mirada crítica. Yo confío, y vuelvo a insistir en ese punto, confío en lo que viene. Porque mientras exista gente que está trabajando en estas temáticas, está siendo disruptiva, mientras exista esa llama que movilice, va a haber esperanza. Va a haber un futuro en donde las cosas pueden ser mucho mejor de lo que hoy día tenemos. Te agradezco nuevamente, Juliana, la oportunidad del espacio y siempre va a ser un placer compartir contigo y también con Carolina cuando tú necesites. Sí, muchísimas gracias a ustedes dos. Han dicho muchísimas cosas súper importantes y por eso estoy súper feliz que
puedo tener ese proyecto y que puedo hablar con tantas personas chéveres y chidos que existen en ese mundo, que forman parte de eso que has dicho, Carlos. Acá estamos a tu disposición desde el otro lado del mundo.